¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Juicio por traición a la patria a Lili Telles. Lili Telles es una traidora a la patria como tal. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Háganoslo saber, por supuesto, todos, todas quienes ya se están sumando a esta conversación, a esta plática, a este intento de análisis, para que, por supuesto, sepamos qué piensan ustedes, qué opinan ustedes de este tema que ha generado controversia en las redes sociales principalmente. ¿Y qué le parece si vamos con la información y después la opinión? A ver, en una rueda de prensa realizada el martes, la senadora del PAN, Lili Telles, extendió una disculpa pública al pueblo ecuatoriano y al presidente Daniel Noboa, no el presidente de Ecuador, en nombre de ella misma y agregó el pueblo mexicano. Esta disculpa surge como consecuencia del actuar del presidente de México, quien fue denunciado por Telles como una especie de bully latinoamericano. Y de esta manera, aunque ella lo niega de manera vehemente, justificaba de una u otra forma la manera de proceder, de actuar por parte del gobierno neofascista de dicha nación sudamericana, que invadió, que asaltó la embajada de nuestro país, en donde se encontraba en su interior el señor Jorge Glass. Lo hemos platicado con ustedes en otras ocasiones. Ecuador o el gobierno de Noboa, porque es importante separar a los pueblos, a los ciudadanos de los estados. El gobierno de Noboa actuó de esa manera respaldado por Estados Unidos. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque lo que querían era a Jorge Glass. Jorge Glass, ex vicepresidente Rafael Correa, de Lenín Moreno, quien es un personaje que se convertía por naturaleza propia en presidenciable para las elecciones del próximo año en Ecuador. Recordemos que Noboa está cubriendo precisamente el periodo faltante de Guillermo Lasso. Por lo tanto, pronto habrá elecciones en Ecuador y Glass, sin duda, era una de las cartas fuertes del correísmo. Además de ser un personaje que se atrevió a pelear y a ganarle en distintas esferas al gran poder económico, ¿no? Al gran poder financiero. Y eso ustedes lo saben, no lo perdona el imperio. Por lo tanto, dio la orden que ejecutó este Novoa. El tema, por supuesto, es que Glass estaba en la embajada de nuestro país, pero seguramente si hubiera estado en la embajada de Costa Rica, hubieran hecho exactamente lo mismo, confirmando este carácter fascista por parte de una administración que responde a los intereses norteamericanos. Lo que no esperaban era una respuesta como la que hubo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue tajante en todos los sentidos, rompiendo relaciones y exigiendo a Estados Unidos que se posicionara de manera clara respecto a esta brutalidad por parte de un gobierno derechista. Y menciono esto porque es importante entender dicho contexto para comprender por qué Lili Telles se comporta de esta manera. Lili Telles pertenece a la ultraderecha, esa misma ultraderecha que trasciende nuestras fronteras y que juega de la mano de la derecha norteamericana, de los gobiernos republicanos o demócratas. Realmente no hay grandes diferencias entre ellos y que de una manera o bien de otra respaldan todo tipo de acción en contra de gobiernos progresistas. Por eso Telles se sintió, ¿no?, con el derecho de apoyar a una persona con la cual tiene total similitud ideológica, con la cual coincide plenamente en su comportamiento de violentar los acuerdos, aun y cuando en el discurso ella sea de las primeras en hablar de legalidad o de defensa del Estado, cuando en sí ha sido parte fundamental, si no ella, si los intereses que representa en la fragmentación del mismo para consolidar una oligarquía y fastidiar a una democracia. Obviamente que tras esta postura, ¿no?, por parte de Lili Telles, en donde se va en contra del presidente López Obrador, legisladoras de Morena pidieron juicio por traición para la sonorense, pero ojo, no fue lo único. También tuvo un enfrentamiento en redes sociales, nada más ni nada menos que con el ministro Arturo Saldívar, que fue durísimo, durísimo. Incluso escaló hasta llegar a los insultos. La panista afirmó que haber estudiado un doctorado no le quitaba lo abobado a Saldívar,
quien ahora es parte del equipo de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y es que Saldívar fue tajante, pero tajante en torno a la postura por parte de Lili Telles, en donde le dice quizás valdría la pena que cierta senadora prianista y alguno que otro opinólogo leyeran el comunicado de la OEA. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas no admite excepción alguna y el ataque a la Embajada de México en Ecuador es gravísima e injustificable. Y es que efectivamente la OEA dio a conocer hoy un pronunciamiento en donde de manera clara y contundente condena el actuar del gobierno ecuatoriano. Claro, la OEA también ante la postura norteamericana se sintió con mayor libertad, ahora sí, de cumplir la ley. Luego de que la policía de Ecuador irrumpiera precisamente en nuestra embajada, Lili Telles, le reiteró, ofreció disculpas y Saldívar indicó en sus redes sociales que las declaraciones de la senadora, además de reflejar una profunda ignorancia del derecho internacional, son propias de los vendepatrias. Así de claro, ¿no? Incluso el ministro en retiro comentó que ella no hablaba en nombre de nadie. ¿Por qué? Porque los mexicanos se mantenían al margen y estaban a favor del país. Textualmente dijo Arturo Saldívar, y esta parte la que nos lleva a la opinión. Hay momentos en la historia en los que no valen los matices ni los pretextos. O estás con México o estás en contra. No, senadora, usted no habla en nombre de nadie. Las y los mexicanos, al margen de nuestras diferencias, estamos con México hoy y siempre. Fue lo que dijo tajante Arturo Saldívar. Por supuesto que para una persona como Lili Telles, que es profundamente ignorante del derecho internacional, pues eso fue como una, perdón por la expresión tan coloquial, pero como una mentada de madre, así de sencillo. Ahora, el tema de la traición a la patria es un tema sumamente interesante. El tema de vendepatrias es un concepto que en la época neoliberal buscó convertirse en algo difuso para justificar el comportamiento de todos aquellos y aquellas que destrozaron al Estado, que lo empequeñecieron, que lo privatizaron, que convirtieron a los presidentes en en simples gerentes de sus intereses. El tema de lo que significa traición a la patria, incluso recuerdo muy bien porque su servidor lo comentó, si no mal recuerdo, tanto en la octava como en Rompeviento. Y es un tema que se recrudece cuando en el mes de abril de hace 2 años ya, la minoría opositora neoliberal impidió la mayoría calificada para aprobar esta reforma constitucional sobre la electricidad. Recuerdo que en efecto se necesitaban eh, una cierta cantidad de votos, 334 para ser exactos, ¿no? Para que se volviera un precepto constitucional el control estatal de la energía eléctrica. Los diputados del PRI, del PAN, del PRD e incluso del Movimiento Ciudadano sumaron 223 y votaron en contra de esta reforma constitucional que favorecía la soberanía, que favorecía la seguridad eléctrica en el país y se pusieron de lado de las empresas extranjeras que controlan hoy la mayor parte del mercado de la electricidad en México. Desde entonces, el calificativo de traidor a la patria recorrió los medios de comunicación, las redes sociales de una manera profusa y la minoría de diputados incluso que en esa ocasión se quejaron, ¿no? De que eran víctimas de un linchamiento mediático, de que en las redes, de que en la radio, en la televisión, las voces los señalaban como traidores a la patria y ellos jamás se atreverían a llevar a cabo un acto de esa naturaleza. Para mí son unos traidores a la patria en toda la extensión de la palabra. Y ojo, antes de la hegemonía neoliberal, pues era más o menos claro lo que significaba este hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la patria se asentaba en un territorio determinado sobre el cual el Estado, ¿no? Ejercía una soberanía efectiva, tal cual, ¿no? En pocas, palabras. Y ojo con este detalle. Bueno, también se podía pensar en una soberanía formal, ¿no? Las repúblicas simuladas de los países neocoloniales o semicoloniales. Pero el neoliberalismo y la globalización hicieron a los estados nacionales realidades difusas y por lo tanto disminuyeron la respetabilidad del patriotismo. En el momento del auge neoliberal, los tecnócratas neoliberales en México incluso
hacían este chiste de que había que dejar de jugar al niño héroe, aludiendo precisamente a los cadetes del colegio militar, que usted lo sabe, según la historia, se inmolaron en el castillo de Chapultepec en una resistencia patriótica a la invasión estadounidense en 1847. Es más, la figura de Lázaro Cárdenas se convirtió en el verdadero diablo, ¿lo recuerda? Recuerda cómo la figura de Benito Juárez, por ejemplo, fue sacada de los pinos y llevada a la Secretaría de Gobernación para fingir un rato durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Lázaro Cárdenas se convirtió en un nombre, en el innombrable, en el sexenio de Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Es decir, estos dos personajes, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, salieron completamente de la narrativa neoliberal, se convirtieron en el símbolo precisamente de todo lo que no tenía que ser nuestro país. Hay un análisis muy interesante de ello del doctor Carlos Figueroa, que habla precisamente de cómo la globalización neoliberal propició la apertura mercantil y la eliminación del proteccionismo. Pero ojo, dice el doctor que esto ha sido particularmente cierto para los países periféricos del sur global, ¿no? Los países centrales del capitalismo, pues son muy celosos, muy, pero muy celosos de la preservación del control nacional de las áreas fundamentales de su economía y de sus recursos naturales. Vea lo que pasa en Alemania, vea lo que pasa en Francia, vea lo que pasa precisamente en Reino Unido, en Italia, en la actualidad, China, por ejemplo. Para Estados Unidos, sin embargo, le parece agraviante que México quiera que el Estado preserve el control del 54% de la electricidad y que privilegie el despacho privado de la misma, aunque no las hidroeléctricas se rebalsen y se desfogue y su desfogue, perdón, provoque inundaciones, ¿no? A la derecha neoliberal, ¿no? Le parece patriótico abrir las puertas al capital extranjero y a la iniciativa privada para que manejen el sector energético y manejen los recursos naturales. Les parece patriótico importar alimentos en vez de que el campesino nacional los produzca. Incluso el doctor Carlos Figueroa, en estos pronunciamientos, recuerdo, señaló que en los tiempos neoliberales convenía recordar que traición a la patria no es solamente apoyar a los invasores extranjeros, propiciar actitudes separatistas, atentar contra la integridad territorial, ¿no? Esto lo han hecho las derechas en diversos lugares del mundo, pero cuando estas derechas nos dicen hoy que globalizar es hacer patria, hay que remarcar que hay otras soberanías que garantizan la independencia de un país. La soberanía energética, que comprende a recursos energéticos y electricidad, la soberanía sobre los recursos naturales en general, la soberanía alimentaria. Y poner en riesgo estas soberanías, perdón, pero no es precisamente patriotismo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo sucedido en México con el rechazo a la reforma eléctrica como antecedente a esta discusión, evidencia que la idea de patria neoliberal es la periferia capitalista, es la de la patria de los grandes poderes del dinero, mayoritariamente extranjeros, la del territorio nacional y sus recursos como fuente de ganancia para el gran capital, mayoritariamente extranjero, y la de la inmensa mayoría de sus habitantes como mera fuerza laboral precarizada en caso de que tengan la fortuna, por supuesto, de contar con un empleo, ¿no? Y francamente, esa idea de patria, perdón, pero más bien parece no tener patria. Y más que nada se acomoda a un concepto de vendepatrias y de traición a la patria, en pocas palabras. En el caso de Enrique Peña Nieto, yo recuerdo cuando el maestro Gilberto López y Rivas escribió una columna basada en acciones que había llevado a cabo en torno a lo que había hecho el presidente del país en esa época, cuando se ratificó y se continuó cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, que obviamente, dijo el maestro, dañaban gravemente la soberanía nacional, la soberanía económica, la soberanía política, todo en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hubieran sido sancionados por el Congreso de la Unión, ni siquiera hubieran sido consultados
a la ciudadanía a través de ASPAN, de la llamada Iniciativa Mérida, que fueron impuestas por gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Quesada, ¿no? Y que fueron aceptados en todos los sentidos en funciones por el gobierno en esa época de Peña Nieto, agentes de corporaciones militares, policíacas, de inteligencia extranjera, actuaron en territorio nacional e hicieron lo que les venía en gana. Estaban armados incluso. Realizaban tareas de seguridad, de inteligencia, interferían y monitoreaban nuestras comunicaciones. Por ejemplo, México era sede de todas las agencias gringas, la Agencia Nacional de Seguridad, la de Antinarcóticos, la Agencia Federal de Antinarcóticos, la DEA, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, todos ellos respondiendo al Departamento de Justicia en ese país. Y claro, la Agencia Central de Inteligencia, la famosa y perversa CIA. Estos organismos obviamente mantenían enlaces que conseguían información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares, de seguridad, de inteligencia mexicanas. Esto era una clara violación a la soberanía y por lo tanto a la seguridad nacional. Dígame si Peña Nieto no fue traidor a la patria al permitir esto. Calderón y Fox al firmarlo, ¿no? Atentar, alentar, permitir, coadyuvar para que al menos 26% del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70% canadienses que contaminan agua, flora, fauna, que atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su entorno, desposesionando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal, privada, todo esto a través de concesiones otorgadas a esas empresas sin tomar en consideración que las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Carta Magna. ¿Qué es? Si no es vender la patria. Otro hecho que configuraba el delito de traición a la patria era la iniciativa de decreto enviada al Congreso de la Unión por Peña Nieto, esto fue en 2013, por el que se buscó reformar los artículos 27 y 28, a partir de la cual se pretendía profundizar aún más la privatización de petróleos mexicanos en beneficio de Exxon, Mobil y Chevron, ¿no? Ejemplos sobran de estos vendepatrias, de estos traidores a la patria, en donde encaja perfectamente Lili Telles, quien, por cierto, ha cruzado todo el periplo de la política en tiempo récord, ¿no? Llegó de la mano de la izquierda en el tsunami del 2018, se convirtió en senadora, reportera, conductora de televisión, vinculada durante años al grupo de Ricardo Salinas Pliego, sus políticas consecuentes al poder, padeció roces que este consorcio sostuvo con actores políticos importantes, el caso concreto del gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y esto le proporcionó una imagen de alguna manera asociada a la victimización. Ahí es cuando la rescata el presidente López Obrador para aprovechar su popularidad para convertirla en votos y después se convirtió pero en ariete frontal en contra de la 4T. Brincó al PAN, le reitero, no se detuvo allí, pronto se pasó a la ultraderecha, ¿no? Incluso fue de las que firmó la Carta de Madrid contra el comunismo promovida por Vox. Y uno de los episodios más polémicos fue cuando, siendo legisladora de Morena, ¿no? Se enojó cuando en su escaño le habían puesto un pañuelo verde. Incluso fue cuando dijo, yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde porque para mí significa la muerte. Llamó a López Obrador como violador serial de la Constitución, alentó una protesta durante la entrega que se hizo a Ifigenia Martínez de la medalla Belisario Domínguez. Bueno, el presidente mejor ni fue. En fin, la senadora panista ya presentó hace tiempo una iniciativa para ser sujeto de juicio político al presidente López Obrador, a quien amenazó, ¿no? De que en caso de que hubiera llegado a la presidencia lo iba a meter a la cárcel. Esa es Lili Telles. Esos son los ejemplos de los que son vendepatrias, porque no solamente es Lili Telles, son todos estos legisladores que votaron a favor de echar atrás esta reforma energética. Son estos personajes que han estado incrustados en el gobierno neoliberal, como el de Enrique Peña Nieto, Calderón o Fox, quienes llevaron a cabo este tipo de acciones y que ahora están metidos ahí en el PAN y en el PRI, o incluso en la propia campaña de Xóchitl Gálvez, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, por citarle dos ejemplos palpables, ni hablar de Max Cortázar, ¿no? De Margarita Zavala, de Josefina Vázquez Mota, de Kenia López Rabadán, en fin, personajes que, como les mencionaba hace un momento,
Para ellos, la patria se vende, así de sencillo. Para ellos no tienen patria, así de sencillo. Para ellos, lo importante aquí en todos los sentidos, es crear una patria para las grandes potencias, la famosa corporatocracia. Para ellos, simplemente es no tener madre. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo saben, pulgar arriba. Si les gustó, compártanlo. Déjenos su comentario, déjenos su suscripción, déjenos su campanita y si hay chance, déjenos super chat, super gracias. Lo veo al ratito, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.